El reportaje en Radio Sefarad. Bienvenidos a nuestro programa. Aquí David Green de vuelta de una visita en el Museo Judío de Berlín. Me gustaría compartir con vosotros algunas pinceladas de esta visita con la excelente guía Elena Celdrán Green. Les invito a escuchar algunos momentos de mi visita en el museo. Lo que quiere construir Daniel Libeskind, bueno, es un ambiente diferente, por supuesto, pero a partir de ese ambiente crea en este subterráneo 3 ejes. Ahora mismo estamos en el eje del exilio, y es un eje que cruza con otro eje llamado el eje del Holocausto. El tercero de los ejes lo tenemos en paralelo, es el eje que va al eje de la continuidad, bueno, se llama eje de la continuidad y va a la exposición permanente. Vamos a hablar de los inicios, ¿no? En realidad sabemos que hay población judía en Alemania desde el siglo IV. Van a ser pequeñas poblaciones, como siempre, ¿no? Es decir, como en cualquier otro lugar de Europa. Y aquí tenemos realmente pues, uno de los lugares más importantes para el judaísmo cuando hablo de en torno al año 1000, ¿no? Worms es una ciudad tremendamente próspera. Worms está como en la zona del Palatinado, en la parte occidental de Alemania, ya cerquita de Francia, ¿no? Veréis dónde está situada Worms en el mapa. Worms se escribe W-O-R-M-S, como gusanos en inglés, ¿sí? Worms. Y hoy en día Worms, de hecho, es patrimonio de la UNESCO por su herencia judía. Es decir, que bueno, digamos que la población judía de Worms tuvo un gran peso, tanto en la economía como en la cultura. Va a ser una ciudad tremendamente destacada en la que además los judíos van a tener protección tanto del emperador como del arzobispado. Con lo cual hay una convivencia entre cristianos y judíos absolutamente armónica durante mucho tiempo, ¿no? En el año 1035 se construye la sinagoga de Worms, que es este edificio que lo habéis visto a lo mejor dando vueltas aquí delante, lo volveremos a ver. Y los judíos de Worms no tenían la obligación de vivir ni mucho menos cerca de la sinagoga, ¿no? No se crean guetos ni mucho menos, pero es verdad que los judíos tienden a vivir en torno a la sinagoga porque es mucho más cómodo. El día sagrado, el sábado, pues obviamente uno no debe hacer desplazamientos en carros o conducir, digamos, con lo que es buena idea estar cerca del templo, porque si vives al otro lado de la ciudad no es práctico, ¿no? Así que en el año 1035, ya digo, se construye esta sinagoga. ¿Qué pasa en el año 1096? En el año 1096 llegan aquí los cruzados. Los cruzados ya sabemos que tienen una misión, ¿no? de conquista cristiana por lo largo y ancho de los territorios por los que pasan. Con lo que cuando llegan a Worms los cruzados van a ser personas muy influyentes, muy populares, ¿no? Y muy creíbles. Nos encontraremos con que las cosas van a cambiar. Porque los cruzados empiezan a difundir que a partir de que hay agua infectada de varios pozos de la ciudad, los culpables de esa infección de los pozos van a ser los judíos, que han matado a un cristiano, han hervido su cadáver y por eso los pozos se han infectado. Claro, os preguntaréis qué interés puede tener una población que vive, que trabaja, que se desarrolla en una ciudad para infectar los pozos del agua que tiene que beber también, ¿no? En realidad, bueno, si nos ponemos a razonar no tiene ningún sentido lo que los cruzados están diciendo, pero ya digo, los cruzados son gente muy creíble. Con lo cual, bueno, pues termina calando esa mentira, esa sospecha, y eso se traduce en una matanza. En una matanza en la que se va a matar a casi todos los judíos de Worms. Ha hablado de unos 1000 habitantes, 800 de ellos van a ser masacrados. Entonces, después de ese ataque, lógicamente los judíos que quedan vivos se marchan. Es bastante revelador que en cuanto se van, en los años siguientes a que se vayan, comienza una decadencia tanto económica como cultural en Worms. Worms es una ciudad tremendamente próspera y, bueno, interesante intelectualmente, y de repente empieza a no serlo. Mendelssohn no era de Berlín, Mendelssohn realmente era de Dessau, que es una ciudad, bueno, que no está muy lejos de Berlín, también es verdad. Procedía de una familia tremendamente humilde. Sin embargo, la familia Mendelssohn se va a convertir a partir de Moses Mendelssohn en una de las grandes familias de intelectuales judíos de Alemania, ¿no?
no solo tenemos a Moses Mendelssohn, tenemos un banquero Mendelssohn muy conocido después, tenemos a Felix Mendelssohn, el músico, ¿no? El compositor, cuyo abuelo es Moses Mendelssohn, precisamente. Tenemos también a artistas plásticos de renombre, tenemos también, bueno, pues a músicos y compositores varios. Es decir, que vamos a encontrarnos con un universo de intelectualidad conforme la familia Mendelssohn avance. El futuro a Moses Mendelssohn. Lo que sus padres quieren es que sea un hombre religioso que se dedique a estudiar los libros religiosos del judaísmo y ya, que no se dedique a nada más. Y Moses Mendelssohn se rebela contra esto porque él quiere ser filósofo. Y estudia filosofía de manera autodidacta y empieza a escribir ensayos filosóficos que manda a concursos de filosofía, algo muy común en aquella época. Y en uno de esos concursos de filosofía deja en el segundo puesto al mismísimo Kant. Y es entonces cuando obviamente empiezan a llamar la atención los escritos de Mendelssohn. ¿Quién es este hombre que ha dejado en segundo lugar a Kant? Así que nos encontramos con un hombre tremendamente brillante que tiene una visión ecuménica de las religiones, por cierto. Él decía que las religiones eran un sistema de valores que la gente tenía para ser mejor persona. Y que al fin y al cabo tiene más sentido buscar lo que las une que lo que las separa, porque en el fondo son todas iguales. No pensaba que hubiera una religión mejor, ni que fuera la suya. En este mapa nos encontramos con la población judía antes de la guerra, en diferentes lugares de Europa y del este, y tenemos también una silueta negra que nos habla de la cantidad de judíos que murieron en el plan de exterminio, para que veamos la proporción. Es decir, tenemos en Polonia 3.100.000 judíos asesinados en el programa de exterminio, si bien la población polaca no era mucho mayor, ¿no? Es decir, mataron a casi todos los judíos polacos. Tengo que destacar en este punto que Alemania nunca fue un país que tuviera muchos judíos. En el año en el que Hitler sube al poder probablemente nos encontramos con una población judía especialmente alta, pero digamos que Alemania tenía como más de 67 millones de habitantes y de ellos 523.000 eran judíos. Y ese es el momento en el que más judíos probablemente encontramos. O sea que en ningún momento de la historia podemos decir que los judíos fueran importantes en número, ¿no? Hay mucha gente que me dice entonces, vale, ¿y entonces de dónde salen tantos judíos cuando se habla de los 6 millones asesinados? Salen del este. Las grandes poblaciones asesinadas de judíos serían aquellas en los países del este, empezando por Polonia, que tenía una de las comunidades judías más importantes, pero en la Unión Soviética vemos que hay una cantidad tremenda de judíos. Es verdad que 1 millón de personas murieron, pero claro, en proporción vemos que es mucho menor que en Polonia, ¿no? Esa proporción. En los países bálticos, en Lituania, en Letonia, ¿no? En Estonia menos, pero en Lituania y en Letonia fue bastante importante también la masacre. Así como, por ejemplo, en Yugoslavia solo tenemos 65.000 judíos, pero son casi todos los judíos que había en Yugoslavia, ¿no? Esa proporción. Así como en Alemania 165.000 judíos, cuando vemos que la proporción es superior. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en sufrir ese terror, verdaderamente, los que más margen de maniobra tal vez tuvieron, en el sentido de que vieron rápidamente, en comparación con otros lugares, el peligro, porque otros lugares que estuvieran más lejos podrían relajarse más, ¿no? Las personas judías que vivieran allí. Una pérdida especialmente dura la tenemos para nuestra cultura en Grecia, ¿sí? Porque vemos que los judíos griegos asesinados ascienden a 59.000, perdón. Vemos que la silueta se aumenta un poquito, es decir, que había más de 59.000, pero no, tampoco muchísimos más. Los judíos que vivían en Grecia eran en buena medida judíos sefardíes que habían sido expulsados de España en 1492, al igual que judíos en Italia, en Turquía, ¿no? En Marruecos, que van a tener ese carácter. Los sefardíes son poseedores de la cultura, de la cultura española del año 1492, porque hablaron en sus casas durante generaciones un idioma que es prácticamente un castellano antiguo, el ladino.